Transforma, Señor, un entendimiento, transforma individuos, transforma matrimonios, familias, sociedades completas, países, Señor. Y definitivamente toda la tierra será llena del conocimiento de tu gloria. Y te damos gracias, Padre, por poder tener esta libertad de ser expuestos a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que nos explicas todo y nos recuerdas todo. Y eres nuestro Maestro, porque la misma unción nos enseña. Solamente somos vehículos, Padre, por donde se expresa tu palabra, pero el trabajo lo hace el poderoso y precioso Espíritu Santo, a quien nos sujetamos en adoración por obediencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, y le damos la más cordial bienvenida también a las personas que nos reciben a través de el internet. Le vamos a pedir que nos haga el favor de compartir para que pueda llegar este mensaje a muchas más personas. Bueno, el martes pasado hablábamos de la importancia de actuar en dos sentidos, ¿verdad? El actuar, que la fe sin obras es una fe muerta. Tiene que haber una vez que hemos creído nuestra identidad y lo que somos en Cristo, es el actuar, es tomar decisiones para que esto que somos pueda ser manifestado. Pero también hablábamos de un actuar que es la actitud, en otras palabras, de que no siempre, o vamos siendo todavía más claros, nosotros no nos movemos por los sentidos, o sea, no es porque sentimos, sino porque creemos. Y una vez que hemos creído quiénes somos, y yo creo que pues el domingo todavía quedó más redondeado, ¿verdad? Nuestra procedencia, nuestro trabajo y nuestro destino, pues tenemos que ser congruente con lo que somos actuando. Y hablamos que actuar es tomar decisiones, no nada más eso, hacer las cosas conforme a lo que somos, independientemente de que lo sintamos o no lo sintamos, hasta que esto se convierta en un actuar casi automático, ¿verdad? Y que podamos nosotros actuar de acuerdo a lo que ya somos en el Espíritu. Pero también tenemos que tener bases legales para considerarnos herederos. Ya hablamos de la importancia de romper con todo esquema de esclavitud mental, emocional, también la esclavitud de no ejercer nuestra voluntad, esclavitud de aquellas personas que no habían nacido de nuevo, que es esclavos a la ley del pecado. Pero ahora que nosotros tenemos la certeza, todo aquel que tenga la certeza que ha nacido de nuevo, pues esta salvación implica una vida plena, una vida en plenitud. Dice Efesios 1:17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y decíamos de que la herencia del Hijo está entre los santos. Y esto es algo muy, muy fuerte. Porque el Hijo ya ganó todo lo que tenía que ganar por su obediencia. Sin embargo, nosotros sabemos de que ya fue derrotado Satanás. Esto es una realidad. También le fue despojado de los derechos de la administración de la tierra y de los recursos de la tierra. Sin embargo, por causa de que la iglesia no ha sabido su posición, y por todo el tiempo que los representantes de las tinieblas han estado administrando los recursos en las naciones, pues la iglesia no ha desplazado todo lo que tiene que desplazar. Ahora, la escritura dice, y es el versículo del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo no tiene que generarnos una duda de que si Satanás fue derrotado o no. Ese enemigo ya fue derrotado. Sin embargo, otra vez, en el proceso de la expansión del reino, que ya es la tarea que le toca a la iglesia, tienen que ser desplazados los representantes de las tinieblas que todavía están administrando los recursos de la tierra, ¿sí? Precisamente esta etapa en la que estamos viviendo no es un movimiento, no es un mover. Durante muchos años la iglesia ha tenido el mover de esto. Ahora estamos en el mover de X evento, y se ha manejado la iglesia, o así lo han definido muchas personas, que estamos viviendo moveres. Pero ahorita estaremos viviendo un mover. A ver,
Ya empiezan las preguntas. Ándele, mija, exactamente. Ahorita no estamos en un mover. Por ejemplo, mucha gente dice, es que está el movimiento del reino. No, es que el reino siempre ha sido. Que no se hubiera enseñado, esa es otra cosa. Entonces no es que sea un movimiento, no es que sea algo repentino que al rato va a pasar de moda, ¿sí? No es algo que sea por un tiempo. En lo que ha entrado la iglesia más bien es en una reforma. ¿Qué está reformando? La mentalidad de la iglesia, exactamente. Acuérdese que para que haya una reforma tuvo que haber primero una forma y luego una deformación. Entonces, lo primero es que hay una forma. ¿Cuál sería la forma? ¿Qué será la forma al hablar de los conceptos de Dios? No, el plan eterno, ¿sí? Y vamos a considerarlo así, lo que siempre estuvo en la mente de Dios. En otras palabras, el plan eterno, pero también le podemos llamar el plan original. Y luego viene una deformación. Esta deformación, ¿cómo se dio? Con la caída. Se da, hola chamaca, no la había visto, estaba muy seriecita, estaba muy atenta, ¿verdad? Está comiendo panecito. Bueno. Pero esta es la caída. Pero la iglesia está volviendo a una reforma de pensamiento. Entonces, ¿dónde la iglesia perdió la forma? ¿Dónde? Cuando la iglesia deja de tener en su mente el propósito eterno, la mentalidad del reino de Dios, y cambia y adopta la religión. Exactamente. Entonces, Constantino en la historia es un elemento muy fuerte para que se instaurara una religión. Entonces la religión y el pensamiento religioso deforma lo que originalmente estuvo en la mente de Dios. Por eso hoy la iglesia está en una reforma. Y esto es lo que oraba ya Pablo. Fíjese qué interesante. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En otras palabras, para que sepan lo que siempre Él planeó, lo que siempre estuvo en su mente. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces está pidiendo aquí que la iglesia llegue a tener una conclusión de su tarea en la tierra. Porque si la herencia, otra vez, si sus enemigos van a ser desplazados, ¿sí? Significa que la iglesia va a tener que tomar ¿qué? Los lugares de gobierno, autoridad. ¿Qué más tendrá que tomar los hijos de Dios? La vida sobrenatural. La vida soy ya la tiene, no esa ya la tiene. Los recursos, exactamente. Entonces, por eso dice, necesito que les sean abiertos los ojos, que se les sean iluminados, porque la herencia de Cristo, que son todas las naciones, está la administración. ¿Quién tiene la administración? Está entre los santos. Sí, doctor. Bueno, si lo analizamos, tal como han sucedido las cosas, esta es la segunda reforma, porque primero hubo una reforma de la iglesia, y es de la iglesia que existía en el siglo, sí, 1500, y esta fue de esa iglesia. Ahora la reforma es de la iglesia evangélica, de la que nació de esa reforma, que no se reformó completamente. Sí, la primera reforma con Martín Lutero fue una reforma que tuvo que ver más que nada con el aspecto de la salvación por gracia, nada más. Pero yo sé, y lo digo con mucho respeto, es un hombre que, bueno, Dios lo iluminó con eso, pero se quedó cortisísimo. Inclusive él siguió teniendo mentalidad de monje, y hay mucho religiosa, exactamente, pero eso se le llamó la primera reforma. Hoy esta reforma lo que tiene que ver es, ahora sí, con la expansión del reino y con todo lo que conlleva. Ahorita vamos a ver por qué
estamos llamados a mucho más que la esperanza de ir al cielo. O sea, realmente el Señor no tiene la mentalidad de te salvé para ir al cielo. Eso ya está, ¿cómo le diré? Por descontado, ¿sí? Pertenecemos a su familia, pero la idea es, aquí en la tierra, ¿qué es lo que nos toca hacer? Por eso era tan importante entender lo que predicamos el domingo: nuestro origen, nuestra asignación y nuestro futuro. Entonces, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Entonces déjeme hacerle una pregunta. Si para el Padre es importante que Cristo disfrute de la herencia que está entre los santos, ¿será importante para Él que usted disfrute de la herencia? Claro, claro, como hijos. O sea, porque a los hijos se les ha dado el derecho de la administración, pero precisamente por eso hay tantos ejemplos de productividad en la Escritura. La parábola de los talentos, la parábola de la semilla que tiene que dar fruto. Entonces, pero ¿cómo puede dar una iglesia fruto si lo que quiere es irse? Otra vez, ¿sí? Es como si usted lo contrata en un trabajo y está diciendo, híjole, ojalá ya me corran. Que ya me corran, ya me quiero ir. No va a dar ese fruto. Claro, por eso esa mentalidad que hubo del escapismo, de que ya venga el Señor, era una mentalidad que no le permite al creyente ser altamente productivo, desarrollar lo que Él puso. Entonces, en nosotros, por eso es tan importante esta mentalidad de herencia, de heredero, pero saber que Él desea que nosotros disfrutemos de esa herencia y que la administremos. Por eso la mentalidad de pobreza no puede estar, no es compatible con la mentalidad de reino. En otras palabras, así como hay el engaño de las riquezas, hay otro engaño: el engaño de la pobreza. ¿Sí? Porque el engaño de las riquezas es creer que la riqueza le da identidad a la persona. No, eso no es. A tal grado que usted sabe cuánta gente pueda tener riqueza y vivir una vida deplorable, ¿sí? Tristísima. El engaño de las riquezas es también vivir para producir dinero en vez de vivir para un propósito, ¿sí? O sea, eso la Escritura es bien claro: no caigan en ese engaño. Al contrario, si ustedes viven de acuerdo al propósito, las riquezas va a ser ¿qué? Es una añadidura. ¿Y de qué va a llegar? Va a llegar, pero el orden es diferente. Pero ¿cuál es el engaño de la pobreza? La falsa humildad. Que el engaño de la pobreza es que entre más pobre, más cerca de Dios, más santo, más humilde, más lo ama más Dios, ¿verdad? Porque como es pobre, pobrecito, entonces Dios lo protege más. No, ese es un engaño. Dios jamás, no sé si hoy le alcancemos a llegar ahí, pero desde el Antiguo Testamento hay versículos que decía: entre ustedes no debe de haber pobres. Y ese nada más, ese es el engaño de la pobreza. Entonces, no es cierto que una persona porque no tenga finanzas va a ser humilde. Eso es falso. ¿Cuánta gente le falta lana y le falta humildad? No conoce gente sumamente soberbia y hasta se enorgullece, ¿verdad?, de que es pobre. Bueno, entonces no está ligado. Ese es el engaño de la pobreza. Bueno, la pastora Claudia, ¿dónde andará para ver si saludamos? No la reconoces, como se ve muy muchacha. Yo pensé que era de los adolescentes ahí. Que si no se enoja el doctor Ugarte, si no. Mandamos un fuerte y gordo abrazo, a Uruguay, Aguascalientes, Bonita Springs, Nueva York, Canadá, Ixtapaluca, Huauchinango, Puebla, Brasil, República Dominicana, Buenos Aires, Villahermosa y Oaxaca. Yo llego a Buenos Aires pasado mañana, fíjense. Ahí. Sí. Allí nos vamos a ver qué podemos hacer allí en Buenos Aires. Y dice el doctor Byron Montenegro, reformar el entendimiento requiere el rompimiento del pensar. Requiere, doctor Byron, romper las estructuras de pensamiento que no se alinean al propósito eterno. ¿Sí? Porque en el propósito eterno se expresa el reino, se expresa Cristo. Entonces, definitivamente, es lo que se tiene que renovar. Ok, Hechos 26, 17 dice: yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, o sea, de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y del poder de Satanás a Dios. Hasta ahí es donde la iglesia se quedó por muchos años. ¿Sí? Ok, ya me libré del enemigo, de las tinieblas, del pecado, y hasta ahí se quedan, ¿verdad? Pero fíjese bien, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Pero a qué? ¿Pero qué sigue? A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Sí, está bien. Y hasta ahí toda la gente dice, no hay problema, estoy perdonado. Sí, pero espéreme, pero ahí falta. Y la herencia entre los santificados. En otras palabras, por eso para Dios el ser herederos es un asunto no de pequeña importancia, importantísimo. Por eso otra vez, este engaño de la pobreza que se metió en la mentalidad de los cristianos, yo quiero decirle una pregunta a usted. Si usted tiene dos personas con el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de unción, el mismo nivel de carácter, ¿quién irá a ser más efectivo en la tarea? ¿El que tiene los recursos o el que no los tiene? El que los tiene. Y los dos pueden ser igual de humildes, y los dos pueden ser igual de poderosos, pero precisamente por eso para Dios es importante que todos los recursos lleguen a los hijos. ¿Sí? Es importante para Dios. Por eso jamás está, la mentalidad de pobreza tiene que ser erradicada de los hijos de Dios. Entonces dice, y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Y aquí es algo extraordinario porque nos lleva a un punto de sensibilidad. ¿Cómo le diré? Esto es muy sensible, es muy tierno. Dice, ustedes ya son hijos y Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que se refiere a su papá como papito, como Laba, como su papi. ¿Quién podrá decirle papi a su papá? Sí, pero usted puede, pero ¿por qué puede? O sea, ¿quién puede decirle papi a su papá? Usted puede decir todos. No. El hijo consentido. El hijo maltratado es muy difícil que diga papi. Le vamos a poner estrellita, mija, claro que sí. Hamburguesa no, esa no era de hamburguesa. Esa no dijimos que era de hamburguesa. Pero el güerito sí vino, nomás que también está escondido. Como se ve muy muchacho ahora también. Pues ¿qué le está pasando? Se ve como de 20. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Nada está haciendo. Oigan, ahora los veo muy rejuvenecidos a todos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Miel de abeja con eso. Entonces, ¿quién puede expresarle a un papá ese nombre? No es alguien abusado, no es alguien olvidado, no es alguien rechazado, es alguien que se ha identificado con un padre, ¿cómo? Amoroso, ¿qué más? Responsable, protector, cuidadoso, proveedor. Pero fíjese qué interesante, ese espíritu nos lo dio ¿quién? Léalo otra vez. No, fíjese bien qué interesante. Póngalo otra vez, mijo. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu ¿de quién? Del Hijo. Por la experiencia que el Hijo tiene con el Padre. ¿Desde cuándo? Lo que está diciendo, así como el Padre me ama a mí, idénticos los ama a ustedes. Igual de chiples. Por eso cuando viene alguien y dice, es que yo soy el consentido. Pues sí será, pero yo también. Y usted también. Y usted también. No hay por eso hay ese grado de que no, es que yo soy el más, porque yo soy el que hace más. No, el yo. Se tiene que erradicar. Todos, porque Él puso el espíritu de su Hijo que Él clama. ¿Sí? Abba Padre. Pero ahí no termina. Dice lo que sigue. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Pero no termina ahí. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y no suelta el concepto de heredero.
Romanos 4:13, que el tiempo vuela. Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del cielo. ¿No era del cielo? No, pero es que yo pensaba que hasta que me fuera ya. Y luego Isaí ponía como Isaí tenía título, ¿se acuerdan, mijo? Salía una canción que decía, cuando allá, usted sí se la sabe, se pase lista. Nos la echamos, mijo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre muy feliz responderé. Amén. ¿Verdad? Tranquilo, doctor, relájese, hombre. Pues, ¿qué le doy de comer a mi papá ahora, jefita? Más relajado ya no puede estar. Okay. Sabinator, ¿cómo andamos de tiempo para que no me haga regañar? No va a hablar ahora. No, ya puede hablar, Sabinator, ya puede hablar. Póngame el versículo otra vez y ahorita leemos otros comentarios aquí si el doctor quiere. Entonces dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería el heredero del mundo. Entonces déjeme hacer una pregunta. ¿Entonces la tierra es importante para Dios? ¿Por cuánto tiempo? Es que eso es clave, ¿eh? Aquí es donde tenemos que caer en cuenta, joven Ortiz. ¿Por cuánto tiempo es importante la tierra? Para siempre. Es que esta tierra no va a ser destruida. Cuando se habla de la destrucción del mundo, no es de la destrucción del planeta, es del sistema del mundo. Eso es de lo que está hablando. Se destruye el sistema. Por eso en el reinado ya consumado de Cristo, ya no va a haber maldad sobre la tierra. Imagínense, qué extraordinario va a ser eso. Que la tierra va a ser restaurada también a su máxima expresión. O sea, lo que hoy vemos de la tierra, aunque usted vaya a los paisajes de Canadá, de los Alpes suizos, ¿verdad? Que usted diga, qué barbaridad. Aquí a Washington también, o a Minnesota, ya los de Nesa, ¿verdad? Entonces, o las barrancas del cobre, que la gente dice, mija, qué barbaridad. La creación quedó reducida a su mínima expresión. Cuando la creación quede restaurada en su totalidad, va a ser algo. Ahora imagínense que los malos van a ser quitados de la tierra, porque la totalidad de la creación va a ser administrada exclusivamente por los hijos. Ahora imagínense, la creación no incluye nada más la tierra, ¿eh? Por eso es tan importante. Dele un codazo al que está encima de usted, dígale, y tú que no te comprometes con el Señor, dígale, y a ti que te vale, que no sirve, regáñelo. Ni pichas, ni cachas, no dejas batear. ¿Se fija por qué dice lo absurdo de estar viviendo para el momento? O sea, cuando se vive para el momento, nada más para una satisfacción egoísta, personal, no de acuerdo al propósito, se está renunciando a muchas cosas en la administración de la eternidad. Por eso es que la mente quedó contaminada de las cosas de inmediato. ¿Sí me explico? El obtener para el ya. Entonces, por eso tenemos que entender de que cuando hablamos de la tierra nos va a quedar para administrarla por una eternidad. Ahora imagínense lo glorioso que no va a ser en este cuerpo tampoco. Por eso se hace efectivo. Por su llaga fuimos nosotros. ¿Cuánto dura esa salud? Son cuerpos que no se enferman, no se desgastan. Son cuerpos que inclusive su vida neuronal está conectada a la mente de Cristo en su totalidad. No, es que esto es glorioso. Por eso le está diciendo que no fue por la ley que Abraham recibió esa promesa de heredar ¿qué? El mundo.
O sea, yo quiero que se vea usted en esa magnitud heredando la tierra. Por eso se acuerda que había un versículo que decía, los mansos heredarán la tierra. Bien, en las bienaventuranzas dice, porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. ¿Qué significa esto? Bueno, que es algo muy fuerte, doctor, también. Para los que siempre han sido israelcéntricos, nosotros, ¿cuál es nuestra posición respecto a Israel? ¿Orar por ellos? Sí, pero la bendición no es que tengan más dinero. La bendición no es que tengan más poder bélico. ¿Cuál es la bendición para Israel? Que se conviertan a Cristo. Esa es la bendición. Para que sean salvos, porque ahorita los israelitas son los que rechazaron a Cristo. ¿Sí? Nomás que como la iglesia, por falta de revelación, siempre ve a Israel como el centro de todo, porque no se le ha revelado que el centro de la operación en la tierra para Dios no es Israel, es su esposa, es la iglesia. Por eso nosotros oramos por la bendición de Israel, claro que sí. Para nosotros Israel no es nuestro enemigo, al contrario. Oramos, pero la bendición de Israel es que conozcan a Cristo. Y cuando muchos israelitas conozcan a Cristo, eso va a ser algo glorioso en las naciones. Cuando más personas judías reconozcan a Cristo, ¿qué cree que va a pasar en el mundo gentil? Va a haber una conmoción de que ellos estén convirtiéndose a Cristo. ¿Sí? Pero entonces aquí, fíjese qué interesante, porque este versículo es fuerte, porque dice, porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa inválida. Lo que sí está diciendo aquí, que realmente en el plan A o eterno de Dios, no era solo Israel, era la iglesia. Porque la iglesia no nace de nuevo por causa de la ley, nace de nuevo o aparece por causa de la gracia. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios somos herederos de esta tierra. Sí, y hay unos versículos que dicen, hablando de los tiempos finales, que Israel y los países árabes van a ser uno solo, como amigos. Pues va a haber una amistad de Israel con Etiopía y con otros países, serán uno para mí. Entonces, indiscutiblemente que el principio va a ser Israel, pero después todo el mundo que no ha aceptado a Cristo, pues, como las otras religiones, las musulmanas, van a reconocer a Cristo. No hay que olvidar que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso la mentalidad de la iglesia tiene que ser una mentalidad de triunfo, no de derrota, de que, ay, pobrecitos nosotros. No, nosotros somos, otra vez, la raza más fuerte que existe sobre la tierra, la de los hijos de Dios, la nueva creación. Entonces, nosotros fuimos convidados a ser herederos, no por la ley, por la gracia. Colosenses 1:12, con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. A ver, fíjese qué interesante, pero ¿cómo nos hizo aptos? En el Hijo, exactamente. En el Hijo nos hizo aptos, no teníamos derechos de nada. O sea, antes de que usted estuviera en Cristo, ahí sí estábamos. No nomás porque nos portábamos mal, ni porque no estábamos hechos. Dice que estábamos ajenos de los pactos, ajenos de la ciudadanía y ajenos de Dios. Y todavía enemigos. O sea, estábamos fritos. ¿Qué le tocaba a usted de la tierra? Nada. Pues nomás la tierrita donde iba Sabinator, ánimo, donde iba acá. Eso era todo. Pero una vez que venimos, nos hace aptos. En otras palabras, legalmente, sí, Anita, legalmente, sin haber merecido nada, nos otorga el título de herederos. Señora Anita, fuerte. De primer año, sí, señora.
Es que la pregunta dice, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubieran recibido al Señor? No sabemos, no sabemos la realidad, porque es que teóricamente, así, yéndonos en un estricto sentido teológico, la redención no se hubiera efectuado. O sea, es que él era el cordero inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces era necesario el rechazo. Pero si así teóricamente, que es meternos ya en un embrollo, ¿verdad?, que lo hubiera aceptado, de todas maneras él tendría que haber sido crucificado. ¿Por qué? Porque ya estaba esa negociación hecha desde antes de la eternidad. Entonces, porque acuérdese una cosa, el efecto para nosotros es salvación. El efecto para la raza adámica, la cruz, es finiquitar con la raza adámica. Entonces es diferente, ¿sí? O sea, aquí es donde nosotros tenemos que entender ya. Vámonos trate de meterse en la mente de Cristo. Una cosa es el efecto individual. Ok, la hice mi hija, la hice una nueva creación, pero ¿qué tenía que hacer con la raza adámica? Eliminarla. La cruz eliminó a la raza adámica. Pero esto ya es desde el punto de vista ya de él, del plan, ¿sí? Ahí quedó el hombre crucificado juntamente para darle paso a la nueva creación, que sería el postrer Adán. Es en él, en el postrer Adán, se crea la eclesía. Esta segunda creación se da. Por eso sería entrar a un debate filosófico prácticamente, ¿verdad? No me metan en esas broncas, señora Anita. Y era de primer año, ¿eh? Bueno, de castigo la señora Anita me va a traer un pollo rostizado, por favor. Señora Anita. Esto es muy importante porque, pues leyendo, sabemos que el apóstol Basilio Patiño es un hombre con una gran revelación sobre esto, ¿verdad? Y dice que lo que acabas de decir tú, que la muerte de Cristo, por eso Cristo se hizo hombre, porque vino como hombre, no, aunque era verdadero Dios, pero como hombre tenía que morir para que muriera el primer hombre, que era adámico, y pudiera resucitar el segundo hombre, que era espíritu vivificante. Entonces, todos los que hemos aceptado y creído a Cristo pertenecemos a una nueva generación, a la nueva creación. La nueva creación somos todos los que hemos creído en Cristo, porque hemos nacido en Cristo, no en Adán. Adán quedó crucificado, estamos en Cristo. Por eso esa nueva raza es la que tiene el título de ¿qué? Herederos. Por eso nos hizo aptos. En otras palabras, los que no están en Cristo, se va a oír, hay una voz que diga: lástima, Margarito. Por eso otra vez, ¿sí? Por eso otra vez, se fija cómo la mente religiosa nos limitó a: ya le perdonaron el pecado, hermano, ahora nada más compórtese. No, por eso Cristo se define como la puerta. ¿Se imagina la puerta a qué? A toda la dimensión del reino. O sea, es muchísimo más allá de lo que pudiéramos haber imaginado, que no era nada más un perdón de pecados. Imagínense que la nueva creación ni siquiera se define como perdonada, es nueva. O sea, nosotros, para un efecto mental y de gratitud, claro que no sabemos que nos perdonó, ¿sí? Sí, pero algo que es nuevo, ¿requiere perdón? No, porque es nuevo, y algo nuevo nunca pecó. Pero claro que toda la escritura nos hace el sentir de que hemos sido perdonados, porque definitivamente sí. Pero desde el punto y la óptica de una nueva criatura, esa nunca ha pecado, porque fue recreada en Cristo. Por eso las cosas viejas, ¿qué dice? Inclusive fíjese lo que dice del Hijo: y si a Cristo aún lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Es que esto es una dimensión diferente. Haga de cuenta que es literal. Cuando Dios dice se acabó, precisamente por eso cuando se hablan de las maldiciones generacionales, pues lo siento, no tiene ningún soporte bíblico. No lo tiene, porque es una nueva ¿qué? Creación. Imagínense, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Él fue hecho maldición, también dice la Escritura, para que nosotros no recibiéramos la maldición. Es que el no entenderse como esa nueva creación sigue haciendo pensar a la gente que somos personas perdonadas, que Dios nos está haciendo mejores personas, lo que explicábamos el domingo. Esto nunca ha sido así, nunca ha sido así. Señora Liber. ¿Y cuál es la pregunta, mija? Se le voló la cabeza. Sí, pero tenía que efectuarse el sacrificio, si no, no lo activaba. Por eso, mire, yo le propongo, no nos metamos ahí. No nos metamos ahí. Mejor seguimos disfrutando nuestra herencia, ¿no? Y vamos por ella. Ahora fíjese bien, con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos. Ahora fíjese bien cómo empieza Colosenses 1:12. ¿Qué hora es? No sé de veras, ¿qué hora sea? ¿Por qué? Nos quedan 5 minutos, ¿eh? ¿Sí saben, Héctor? ¿Otra vez? Ok. ¿Tenemos expertos en liberación? Lo dice con gozo, mi hija, ¿sí? Con gozo lo dice. Fíjese bien, Colosenses 1:12. Ay, qué padre familia es esta, ¿eh? Tan curiositos que somos, ¿eh? No, sí, habemos de todo, diferentes procesos. Ay, Dios mío. Líbrenos Dios y la Santísima Biblia, doctor. Dando gracias con alegría al Padre. Fíjese bien, dando gracias, o sea, de antemano, Willy. Dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Un entendido es un adorador natural. Un entendido, ¿sí? El que no entiende hay que andarlo arreando. Adore. Desde cantar, o sea, desde la expresión cantada, porque acuérdense una cosa, adorar, el máximo nivel de adoración es el cumplimiento del propósito, ¿sí? Esa obediencia al Señor. Pero oiga, cuando adoramos cantando, no deberíamos andar ahí que levanten las manos, gócese, hermano, alábele que no es de palo, alabanzas, ya no. Deje el face, haga a un lado el burrito de chicharrón que tiene, o sea, porque fíjese lo que dice ahí. Póngame otra vez el versículo, señor Rodo, por favor. Dando gracias, porque es algo que, o sea, es que imagínese nada más. Con esto vamos terminando, güera, Así son las 8. Imagínese la condición que teníamos. O sea, nada más imagínese la condición. Una naturaleza caída, esclavos del pecado, esclavos de una mente diabólica, hijos del diablo. Sí. Pues aunque no le guste, Señor. Así, o sea, del principio, no por engendramiento. O sea, por eso acuérdese que cuando el hombre come del bien y del árbol del bien y del mal, se le traspasa a los miembros un efecto diabólico, la semilla del diablo en los miembros. Sí, pues, precisamente por eso tenemos que recordar quiénes éramos en la otra creación, en Adán, ajenos a Dios,
ajenos a los pactos. Mire, déjeme hacerle una pregunta. Con que le hubieran dicho, ya no vas a hacer eso, quedas absuelto, ¿usted hubiera dicho está bien? Yo sí. Lo perdido de lo perdido ya era mucha ganancia. Y luego le dice, no, pero es que no quiero que te quedes ahí. Te voy a hacer mi hijo por engendramiento. Te voy a poner mi naturaleza, mi ADN. Y como no quiero que andes como alguien, no quiero que vivas como mendigo, te doy la categoría de heredero juntamente con el hijo. Ahora déjame preguntarle, ¿qué le debe producir? Por eso dice Colosenses, ¿o no? Por eso Colosenses dice, ahora sí capta. Ya sé que aquí hay pura gente, estamos entre puros maduros, ¿eh? Pero ahora imagínense, entendiendo esto, ¿qué piensa de veras del que se va porque no lo saludó a alguien? O sea, no es crítica. Lo que quiero es que entendamos el nivel ¿de qué? Un poquito antes de entendimiento. No, yo ya no voy porque no me saludó la señora Liga. Que Yoli trae los burritos 4 años después. Que el güero pues no paga porque nadie le atina. Porque él sí pagó, ¿eh? No. Que no me gustó la enseñanza ahora porque no hablaron de mi tema favorito. No, de veras, es que usted ni se imagina. O que no fuimos porque no predicó el apóstol. No se imagina. O sea, de veras. Así dice la gente. Ya me estaba regañando aquí la señora. Pero se fija qué nivel de, una vez entendido todo esto. Por eso los procesos de prueba, aún del Antiguo Testamento, cuando decían, aunque la higuera, y ellos no eran herederos, no tenían no eran nueva creación, no tenían el espíritu recreado, no tenían la genética. Y aún ellos en su pequeño entendimiento decían, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, decía, yo con todo, si mi padre y mi madre me dejaran. Imagínense lo que dijo aquella mujer que se mete a un palacio diciendo, por causa del propósito. Usted sabe que el libro de Esther, ¿cuántas veces cree que dice la palabra Dios? Es el único libro de la escritura que no dice Dios ni una sola vez. Pero ella estaba convencida de su asignación. Y una mujer, una reina de belleza, no se me imagine una guerrillera, no. ¿Sabe qué dice? ¿Y si perezco? Mis Babilonia era. No que estuviera medio Babilonia, sino que... Entonces, una vez entendido esto, dando gracias con alegría al Padre, diga conmigo, adoradores por entendimiento. ¿Cómo nos vamos a rajar? Que vino la prueba, que venga. Que vino el rechazo, que venga. Que lo van a calumniar, que me calumnien. Que lo van a maltratar. Si eso hicieron con el Hijo, dígale que está encima de usted, ¿qué te espera? Pero, ¿qué ocurre, Willy? Dando gracias con alegría al Padre, porque tiene entendimiento. ¿Por qué? Ahora sí, porque Mari los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Señor Ortiz, ¿quería comentar algo? A ver, en una reunión de célula, el Espíritu Santo nos direccionó a dirigirnos al Padre como Padre mío. Padre mío, y fue tan emotivo esto, y nuestra relación en oración con Él ha cambiado. Padre mío, no como el Padre, sino como el Padre mío, mi proveedor, heredero, hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, Padre mío, así nos instruyó, dijo, cuando se dirijan a mí, dirijan
esta palabra, Padre mío, soy de ustedes y ustedes son míos. Por eso imagínese que es llevado, el Espíritu nos lleva a decir inclusive papi, o sea, mi papi. Y explicábamos qué nivel de comunión hay entre un hijo y un papá que llegue a esos niveles. Por supuesto, por supuesto. Y termina Colosenses 1:14, dice: en quien tendemos redención, el perdón de los pecados. Ok, sí, está bien. Es que eso, otra vez, eso ya nos metió a una dimensión de eternidad. Pero la cuestión es, ¿cómo vamos a vivir en la tierra? ¿Cómo deberá ser? Gloriosamente. Como herederos a ese nivel. Entonces, ni nos vamos con el engaño de las riquezas, pero tampoco con el engaño de la pobreza. Ese no es. En otras palabras, ¿podremos tener etapas de escasez? Sí, como cualquiera. Cualquiera se las puede ver negras en algún momento, no las hemos visto negras, ¿verdad? Porque somos enseñados, exactamente, señora Gaby, porque hay un propósito. Acuérdese que en el reino, los tiempos de escasez, los tiempos de prueba, ¿qué nos enseñan? Ok, fe, pero fíjese, lo voy a llevar a otro ámbito, que es muy importante. Sí, generan paciencia, desarrollan la fe. Pero Filipenses 4:13 termina diciendo algo. Todo, póngame el 12, por favor, mijo. Filipenses 4:12 y luego nos vamos al 13. Sí, señora Carmelita. Sí. Nos va a llevar a otro nivel, pero fíjese qué importante en lo que nos lleva, qué es el elemento que él usa. Fíjese bien. Sé lo que es vivir. No está diciendo estoy a favor de la pobreza. Está diciendo sé lo que es vivir en ese estatus y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿En qué otras circunstancias vivió? Persecución, golpes, preso, picaduras de víboras. Lo agarraron a trancazos y creían que se había quedado muerto. ¿Sí? Tanto a quedar saciado como en algún momento dormir sin hamburguesas ni nada. A tener de sobra como a sufrir escasez. He aprendido. Ahora fíjese bien el 13. Con esto terminamos. Pero todo lo que, la palabra clave es puedo. Aprender y poder. Fíjese bien, Juan Ortiz. Entonces, ¿qué aprendió del poder? Que en los momentos de escasez, de crisis, aprendemos a Cristo, no de Cristo. Otra vez, ¿sí? Viene la crisis y usted va a tener que alguien le enseñe cómo salir de esa crisis. ¿Quién le enseña? ¿Y dónde está? Entonces, aprendemos a cómo fluye la vida de Cristo a través de nosotros en los momentos de crisis. Por eso, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. O sea, lo que hace la gracia capacitadora es que le dice: ok, te equivocaste, perdiste, andas en escasez, pero ahora yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Nos perfecciona. Y la vida de él lo enseña cómo sí hacer las cosas. Por eso podemos equivocarnos, podemos fallar, sí, pero vamos a ser enseñados por la vida de Cristo. Y lo que perdió, ¿sabe qué? Lo va a restituir. Por eso nunca ande juzgando a los que se equivocan, porque cuando se juzga a los que se equivocan, ¿sabe qué está haciendo? No, está trayendo juicio a usted mismo. Es que ¿cómo es posible que se equivocó? Ay, ¿y tú, Nis, cómo andas? Ay, ¿y tú qué horas traes, no? Todos, a ver, ¿hay alguien aquí que no haya tomado una decisión mala alguna vez en su vida? ¿Hay alguien aquí? Todos se han equivocado. ¿Quién se ha equivocado en algún aspecto financiero? Ay, ¿para qué le dije que sí?
En aspectos familiares, ¿alguien se ha equivocado en un aspecto? Ok. La vida de Cristo nos va a enseñar a cómo sí hacerlo correctamente. Seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Sí, señor Javi, sí alcanzo. Solo que lo importante de esto es de cuando tropezamos y nos caemos, tenemos que movernos, tenemos que accionarnos, porque no va a venir así algo mágico que nos vaya a levantar si dentro de nosotros no está la voluntad de hacerlo y de creer y de confiar, porque muchas veces vienen problemas a la vida y el temor, primero que nada, nos paraliza, nos detiene y no tomamos acción ni aprendizaje del conocimiento de ese error. Entonces, muchas veces en esa derrota la gente se queda o nos quedamos estáticos, y eso no va a ayudar en nuestra fe o en el creer, en la confianza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante que aún así, llorando, golpeados, maltratados, pisoteados, con toda la dignidad de hijos de Dios y el reconocimiento de identidad, levantarnos así lastimados, pero seguir caminando. No podemos quedarnos estáticos, y Él nos va a dar la salida, pero tenemos que ser valientes, creer que vamos para adelante y que ese error es necesario para aprender tal vez a crecer en el lado de la humildad o eliminar la falsa humildad, pero hay que moverse siempre, nunca quedarse estáticos. Eso es clave. Si usted ha sido derrotado, si usted se ha encontrado en situaciones o está en una situación así, levántese, créale al Señor y experimente la vida de Cristo. Es que por eso dice la Escritura, Cristo nos fue hecho poder, pero también nos fue hecho ¿qué? Sabiduría. En otras palabras, cuando operamos en nuestra sabiduría, de una vez sepa, la vamos a regar, pero hay que levantarse, porque ahora vamos a decidir, cada día vamos a ir decidiendo más en la sabiduría de Él, y actuar y actuar y actuar. Acuérdese que la nueva vejez empieza a los 99 años, así es que tiene chance de aquí entonces a tomar otras decisiones, a levantarse, a caminar en esa fe, en experimentar esa vida de Cristo. Levántese, levántese. Los nuevos viejitos empiezan a los 99, pero ahí empiezan a ser viejitos. Todavía les queda otro ratito. Familia, estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Mande, doctor. Quiere que, dígame a mí abiertamente la instrucción. ¿Quiere usted que saludemos personas, doctor? El doctor quiere que saludemos personas. Ya no más los de abajo. El doctor aquí da órdenes, no anda con cosas. A Tampico, Buenos Aires, Puebla, Juárez, Morelos y Querétaro también. Me preguntan ahí que dónde voy a estar en Buenos Aires. La realidad es que en Buenos Aires nada más voy a estar en el aeropuerto. No más que son 12 horas. Entonces si hay una persona que nos ofreció, vamos a hacer un culto de ayuno y oración. No, ustedes saben que tenemos una congregación en Salta. Es la congregación que le damos cobertura en Argentina. Son familia nuestra que está en Argentina, se llama Salta, la ciudad. Entonces este fin de semana ahí vamos a estar ministrando a nuestros hermanos en Argentina, ¿verdad? Pero sí llego un ratito a Buenos Aires y sí me voy a ir a salir un rato ahí o sea, algo podré ingerir que no sea pollo, algo se podrá, pero muy buena la carne de Argentina, ¿eh? No. Rosy lleva quesadillas con pollo y todo ahí en el avión, imagínense, cosa tan terrible. Pero entonces es un ratito, sí vamos a salir, pero vamos a estar allá con nuestra familia de la iglesia de Salta. Ellos pertenecen a esta casa. Voy a traer un video, fotos, vamos a mandar en estos días. Claro, sí, que la gente de Salta grabe un video. A ver, Pepe Suárez, están pidiendo un video de la congregación ahí de ustedes. Sí, hay un video ya ahorita, ¿no, Sergio? Es un promocional que ellos hicieron para la visita, pero yo les voy a pedir que le manden saludos aquí, pues es nuestra familia, es una congregación que está en la visión de esta casa. Así es que nos vemos la otra semana. Venga con gratitud el domingo de que usted es heredero, ¿sí? A ser un adorador de tiempo completo. Nos damos un abrazo gordo.
Sabinator, ¿eh? Pero el abrazo, ¿verdad, Sabinator? Ok, bueno. Están bendecidos en Cristo, familia.